Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sostuvo con pan y agua. Primera de Reyes 18, del 3 al 4. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de lunes 4 de agosto del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo esa gracia divina, esa gracia que Jesucristo nos entregó un día en la cruz, ese esfuerzo, ese silencio, esa fidelidad que Jesucristo tuvo por nosotros con Jehová Dios, y entregó su vida para morir y ser ese cordero inmolado, donde cayeron todos nuestros pecados sobre él, y lo llevó a la tumba para liberarnos y así poder abrir esa gran puerta, esa puerta que el mismo hombre había cerrado algún día, en algún momento, esa puerta que nos dirige directamente a los atrios del Papá. Y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional de Idacalia, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempo de Conexión con Papá. Como es costumbre, todas las mañanas, Papá nos trae un gran mensaje. Y hoy, Papá nuevamente nos trae un llamado que algunas veces duele, algunas veces es silencioso y algunas veces mide nuestra fidelidad. Y por eso el título de este llamado, de este devocional, está titulado Cuando el llamado duele, el silencio y la fidelidad de Abdías en tiempo de apostasía. Sí, mis queridos hermanos, aunque muchas veces no creamos, el llamado de Dios no siempre se abre paso entre multitudes o se manifiesta en plataformas públicas. A veces el propósito eterno de Dios se esconde detrás de las cortinas del anonimato, entre tensiones del alma y decisiones que se toman en lo secreto. En una generación que está obsesionada por ser vista, medida y celebrada, se hace urgente volver a mirar esos modelos bíblicos que caminaron con firmeza, sin necesidad de reflectores, que edificaron en lo oculto, que obedecieron sin ruido y fueron fieles en lo silencioso. Uno de esos modelos es Abdías, un siervo de Dios que vivió dentro del sistema perverso de Acab y Jezabel, pero que no se dejó contaminar por el ambiente, ni claudicó ante la presión que estas personas estaban haciendo, la presión del entorno. El escenario donde se desenvuelve Abdías no es menor. Israel vivía uno de los periodos más oscuros de su historia espiritual. Cultos a Baal se hacían, institucionalizándolo. El altar del Señor había sido derribado y los profetas eran perseguidos y asesinados sin misericordia. Primera de Reyes 18:13. El liderazgo político estaba dominado por idólatras y el pueblo se había entregado al pecado con una naturalidad espeluznante. En medio de ese ambiente de decadencia, porque se vivía un ambiente de decadencia, Dios no solo levantó a profetas como Elías para confrontar, sino también a hombres como Abdías
para perseverar. Lo que hace al día un ejemplo profundamente revelante para la iglesia de hoy es que el siervo de Dios desde dentro del sistema no se deja seducir por la luz ni por las intimidaciones que puedan generar el entorno. Abías no era profeta, pero perseveró a los profetas, los cuidó. No hablaba desde el monte, pero sí alimentó desde las cuevas a los profetas. No levantó fuego del cielo, pero mantuvo viva la llama en medio de la oscuridad. Mis queridos hermanos, este devocional no es para los que quieren figurar, sino para los que están dispuestos a sostener. No es para los que buscan protagonismo, sino para los que entienden que a veces ser parte del plan de Dios significa pasar desapercibidos, pero no irrelevantes. Hoy este es un llamado para todos aquellos hombres y mujeres que de pronto han pasado por un desierto de enfermedad, que hemos pasado por algún momento en un desierto de incertidumbre y de miedos al morir, miedos al creer, ahí a permitir, dejarnos creer que la muerte ya es nuestro final. Y hoy Dios nos hace ese llamado a decirnos: no te confundas, no permitas que el enemigo te confunda, porque yo estoy contigo, yo estoy aquí y yo te mantengo. Mantuve a 100 profetas en las cuevas con pan y agua, y puse a un siervo para que los protegiera. No pondré hoy a otro siervo para que te proteja a ti. Para poder desarrollar este devocional necesito hablar sobre varios puntos. El primer punto es la fidelidad en medio del sistema. No todos los llamados son hacia afuera. Muchas veces los llamados son hacia adentro. Abdías tenía un cargo elevado. Era el mayordomo del rey Abdías. No era un extraño en palacio, sino alguien con acceso directo a la corte. Sin embargo, el texto deja claro que era en gran manera temeroso de Jehová. Esa doble realidad se convierte en un personaje fascinante. Su lealtad espiritual contrastaba con el propósito político que había en esa época. Él representaba a aquellos creyentes que, por diseño divino, son colocados estratégicamente dentro de las estructuras seculares o corruptas de la vida humana, no para comprometer su fe, sino para perseverar su testimonio. Esto no es nuevo en la Escritura. Esto se dio con José en Egipto, Génesis 39, en Eneas, en la corte de Artajerjes, Nehemías 2, en Esther, en el palacio de Asuero, Esther 4, y en Daniel en Babilonia, Daniel 6. Son ejemplos de hombres y mujeres que supieron ser luz sin perder su identidad. Abdías no abandonó el palacio, pero tampoco permitió que el palacio lo definiera. Allí donde otros manipulaban
eran manipulados por Jezabel. Él obedecía la voz del cielo, aunque en silencio lo estuviera haciendo. Y en- eh, esto nos confronta y, y nos interpela profundamente. No todos los que estamos dentro del sistema han sido vencidos por él. Hay creyentes de Dios que han sembrado dentro de sus empresas, gobiernos, instituciones, para hacer un muro de contención frente al mal. Su llamado no es para denunciar desde fuera, sino para perseverar desde adentro. Y hoy estamos llamados a eso, mis queridos hermanos. Hoy este llamado de Jehová es para ser esos hombres y mujeres que perseveren desde adentro, que construyamos esos muros para que el mal no triunfe. El segundo punto que necesito tocar es obediencia que arriesga sin esperar reconocimiento. Hermano, el texto narra que Abdías escondió a 100 profetas de Jehová, de 50 en 50, en cuevas, y los alimentó con pan y agua. Este acto, aunque narrado en una línea, implicaba una lógica compleja, recursos personales y sobre todo un enorme riesgo que vivía este varón, Abdías. No se trataba de una tarea sencilla, ni emocionalmente ni físicamente sencilla. Hacerlo significaba enfrentar un decreto político un decreto político de exterminio que había lanzado Jezabel. Abdías no se limitó a orar por los profetas ni a compadecerse de ellos. Él actuó y lo hizo con valentía. Este tipo de obediencia recuerda a Moisés cuando, impulsado por el temor de Dios y por el temor al faraón, defendió al pueblo de Hebreos 11, del 24 al 27. O a Rahab, que escondió a los espías en Jericó, arriesgando su vida. Josué 2, del 1 al 6. O a los magos de Oriente, que no regresaron a Herodes porque habían sido advertidos por Dios. Mateo 2:12. Todos ellos comprendieron que obedecer a Dios en contextos hostiles no solo implicaba valentía, sino una activación de su fe, una fe concreta y una fe decidida. Y aunque Abdías no buscó protagonismo, su acción fue estratégica para la supervivencia del testimonio profético y del mensaje de Dios. Cuando Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo, había un remanente un remanente preservado por este fiel servidor. Dios usó la sombra de Abdías para sostener la voz de Elías. Y así lo va a hacer contigo y conmigo. Si somos esos profetas fieles, esos profetas y esos servidores que no le importe las cosas difíciles que estén en medio de nuestro entorno y todas aquellas amenazas que vayan en contra de nuestras vidas. Hoy Dios necesita ejércitos de hombres y mujeres que en medio de su obediencia actúen en fe y actúen bajo la voz del Señor. El tercer punto que necesito tocar es: no todos somos Elías, pero
pero todos podemos ser Abdías. Abdías no fue, no fue el que desafió a los profetas de Baal, ni los que oró y, y hizo descender fuego de los cielos. No fue quien detuvo la lluvia con su palabra, ni quien oyó al desierto agotado, quien llegó al desierto agotado. Fue simplemente un siervo que desde las sombras cuidó lo que era de Dios. Y esto es profundamente liberador. No todos estamos llamados a estar en el Carmelo, pero todos podemos ser fiel donde Dios nos ha plantado. Y recuerda, hermanos, que Dios a cada uno de nosotros nos planta en sitios y en lugares estratégicos donde Él necesita a hombres decididos y a hombres que no claudiquen en su fe y que no permitan que sus oídos dejen de escuchar la voz de Él. El cuerpo de Cristo necesita Abdías, más Abdías, personas que aunque no estén en la plataforma, sostienen al pastor en oración, que aunque no prediquen, alimenten a los que lo hacen, que aunque no canten, proveen lo necesario para que las adoraciones se mantengan encendidas. La iglesia avanza no solo por predicadores ni evangelistas, sino por intercesores, por servidores, por obreros fieles que en lo oculto hacen la obra más diligente. Hoy necesitamos a hombres y mujeres que trabajen. Hebreos 11:38 dice que muchos son los héroes de la fe. Eran demasiado buenos para este mundo. No todos son hombres brillantes, pero sus vidas fueron lámparas para las generaciones que vinieron y vendrán. Así como Abdías, un desconocido para el público, pero profundamente valorado por los cielos. Hermanos, quiero concluir en este devocional que un llamado a perseverar fielmente sobre las sombras. Este es un llamado a hacer testimonios, a recordar que el testimonio de Abdías es un grito del cielo para aquellos que han sido plantados en lugares difíciles y sienten que su llamado no tiene sentido para nadie, porque nadie lo ve. Si tiene sentido, pero hoy sí te quiero decir que sí tiene sentido. El Dios que ve en lo secreto recompensará en lo público. Marcos 6:4. Dios honra la fidelidad más que la fama. El corazón de Abdías sigue siendo un modelo vigente, temeroso, valiente, obediente y silencioso. Este devocional es un llamado urgente a dejar de medir el valor del ministerio por la visibilidad. Es hora de volver a entender que el reino de los cielos se construye también en las cuevas, en la fidelidad, que la fidelidad no necesita escenarios, que la obediencia silenciosa puede cambiar los destinos de muchos, hasta el mismo tuyo. Y aquí quiero dejarte estas preguntas. ¿Estás dispuesto a servir donde nadie te aplauda? ¿Puedes alimentar lo que Dios ama? Incluso si esto significara exponerte al rechazo y a la pérdida. Serás uno de esos Abdías que Dios puede usar para sostener a los otros que están tratando de ser destruidos y que han sido tratados de ser silenciados y callados. Serás ese siervo
que te entregarás en obediencia y en amor por Cristo y por Dios. Si tu respuesta es sí, entonces prepárate. Porque aunque el mundo no te note, el cielo sí te está mirando y te está mirando desde ya. Y el libro de Dios estará escrito y tu obediencia será eterna. Hoy queremos llamar a la conciencia. Hoy queremos llamar a tu fe. Hoy quiero llamar a esa obediencia y a ese primer amor en el cual tuviste tu primer encuentro. Y hoy quiero decirte que si te entregas completamente al Señor y al servicio del Señor, Él es el mejor jefe. Él es el mejor, el que mejor paga. Y no estás en las peores manos, al contrario, estás en las mejores manos y el mejor papá que hemos podido tener, porque Él nos ha amado primero, a ti y a mí, antes que tú y yo lo amáramos a Él. Con esto quiero terminar este devocional y nos vamos al tiempo de la oración. Señor, hoy vengo delante de ti con mi alma abierta y rendida. Me confronto con el ejemplo de Abdías y reconozco que muchas veces he buscado la visibilidad más que la fidelidad. Perdóname si en medio de mi llamado por la reacción de los hombres y no por la voz tuya, por tu voz santa. Hazme un siervo fiel, constante y obediente, aunque si mi camino me lleve por senderos anónimos y de sacrificio, lo haré, porque quiero serte fiel y quiero mantenerme bajo tu casa, tu atrio. Padre, dame el valor por servir dentro del sistema sin vencer, sin perder y sin ser vencido mi alma ante el sistema. Si has plantado en medio de un ambiente hostil, dame la gracia de ser la luz sin apagarme, de ser la sal sin perder el sabor. Que no me quebrante la presión ni me contamine el poder. Como Abdías, quiero sostenerme en lo que es tuyo, cuidar a los que has llamado y alimentar tu obra, aun cuando esto implique renunciar y estar bajo el peligro. Padre, despierta en mí un celo por lo santo, que no me conforme a lo cultural de la era o de la época, sino que me transforme por la renovación de mi entendimiento, que sea una cueva de refugio para los cansados, una fuente de pan y de agua para los perseguidos, y una voz que te honre aunque nadie me esté escuchando. Señor, si mi nombre no aparece en la página humana, no me importará. Al menos sé que estoy escrito en tu libro celestial. Que mi vida sea una ofrenda encendida a tu altar. Aquí estoy, sin necesidad de ser visto. Pero deseo agradarte únicamente. Solo deseo que veas en mí a ese hijo que te ama y que te respeta y que honra tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.